Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta semana donde vamos a trabajar sobre el lenguaje, la lengua y el habla y elementos de la lingüística general. Veamos, esta es su semana, está marcada del 22 de agosto al 28. Se van a encontrar unas introducciones en un PDF, unas lecturas que deben de realizar, un pequeño cuento titulado El almohadón de plumas, y un texto donde tratará sobre cómo funciona la lectura y cómo se dan los procesos de comprensión. Hoy quiero detenerme en analizar las cuestiones lingüísticas sobre lo que es la lengua, el lenguaje y algunos elementos lingüísticos que encontrarán en este PowerPoint que está aquí. Después de la lectura o después del análisis de estos elementos, ustedes van a crear un mapa conceptual sobre estos elementos, ¿no? Ahondando un poco más, investigando sobre qué es la lengua, qué es el lenguaje, cuáles son las diferencias entre el sintagma y el paradigma. Entonces, en la medida en que ustedes hagan esa pequeña investigación, pues bueno, subirán aquí un mapa conceptual. ¿En qué formato? Pues en el que ustedes quieran, en PowerPoint, en Word, en lo que ustedes quieran, en un JPG, ya como una imagen hecha, ustedes verán. Bueno, vayamos al tema. Al descargarse, tiene que descargar esta actividad, este PowerPoint. Bajo esto, bueno. Primero vamos a hablar sobre las diferencias que hay entre lenguaje, lengua y habla. Como norma general, la forma en cómo el individuo aprende a relacionarse con otros es en la medida en que aprende su lengua. Pero esta lengua, que nosotros siempre la consideramos de una manera abstracta, como algunas normas, como algunas reglas que el individuo hace para decir esto es el español y esta es la diferencia que guarda el español con el inglés. Y si ustedes recordarán, cuando entra uno a la primaria o al kinder, lo primero que hacen en la clase de español es darnos un libro y decirnos, bueno, aquí vamos a repasar lo que es la oración, lo que es el sustantivo, lo que es un artículo. Bueno, todo eso son normas, pero eso no origina nuestra convivencia con los demás integrantes de la sociedad. De hecho, nosotros aprendemos la lengua por medio del lenguaje, es decir, lo hacemos desde una manera práctica. No sabemos bien si esa palabra es un sustantivo o qué función cumple dentro de la oración, pero sabemos que si digo mamá, esa señora que está ahí enfrente pues me entiende, ¿no? Y voltea y puedo llamarle la atención para lograr algo de ella. Igual, y si digo manzana o si digo tal cosa, pues bueno, el individuo puede entenderme. Entonces, antes de entender o de aprender la norma, aprendemos a relacionarnos con los individuos por medio del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Pues como lo leen aquí. Es la facultad humana para comunicarse simbólicamente mediante sonidos orales, articulados o escritos. Si notan, estamos aquí marcando una cuestión obvia, que es una facultad humana para intercambio de comunicación, para intercambio de un mensaje. Es algo que tan solo, al parecer, y esto podrían ahondar más en ello si solo es una facultad humana, si hay animales que pueden comunicarse por medio de símbolos y darse a entender. ¿En qué medida se puede hacer esto? Pues en la medida en que se pueda transmitir un referente, es decir, si yo puedo decirle por medio de sonidos a aquella persona, ¿sabes qué? Cierra la ventana, pues en esa medida lo que estoy utilizando como construcción sonora pues funciona como lenguaje. Porque está cerrado a interpretación, puede el sujeto entender plenamente el mensaje. Bueno, otro elemento que está marcándoles la definición es que no implica esto tan solo sonidos, sino también hay una cuestión del escrito. Obvio, para llegar a este punto de la escritura se debe pasar por un proceso metódico de conceptualización y de aprendizaje teórico. Entonces, este lenguaje escrito pues es posterior al lenguaje oral, pero es también anterior al aprendizaje de las normas de lo que será la lengua, ¿no? Entonces aquí habría que hacer un pequeño paréntesis de que nosotros primero aprendemos este lenguaje de sonidos orales. Después, en la medida en que el individuo crece, va aprendiendo las normas de este lenguaje, cómo funciona la palabra, cómo funciona la oración,
aprendo los símbolos y después puedo llevarlo hacia un lenguaje escrito en la medida en que tengo un estilo propio para escribir y dar a entender mi mensaje y poder dar una anotación como decir, mamá, voy a la tienda, no me esperes, ¿no? Y pegarlo en un refrigerador. Bueno, ¿qué es la lengua? Ahora vamos al otro aspecto, pues ya la lengua es el sistema de símbolos orales, palabras relacionados entre sí conforme a cierta regla, es decir, el idioma. Y era lo que les mencionaba. Aquí es el momento en donde esta actitud práctica de comunicación, de intercambio de referentes, se convierte en una cuestión normativa. Y uno sabe o uno aprende, al menos de una manera intuitiva, que si yo le digo a aquel individuo, oye, pásame la cuchara, pues me entiende. Pero si le digo, la cuchara pásame, me está entendiendo un poco menos. Pero todavía si lo llevo al extremo y digo cuchara, la pásame, pues cada vez menos. Es decir, puedo de una manera intuitiva ver cómo socialmente tenemos reglas generales para el intercambio de mensajes de una manera oral. Entonces eso se llama ya lengua. Es un proceso posterior en donde yo aprendo estas reglas y puedo conformar lo que yo después diré que es el idioma. El idioma está, en este caso el español y todos los idiomas están conformados por ciertos elementos. Un elemento prosódico que implica la pronunciación, un elemento sintáctico que implica la relación de las palabras entre ellas, un elemento morfológico que implica la forma de cada una de esas palabras, un elemento ortográfico donde me dice más allá de la forma, me dice la perfecta redacción o la perfecta escritura de esa palabra, un elemento etimológico que me dice esta palabra tiene un origen de en tal otra, y así, ¿no? Entonces la lengua se conforma de ciertos niveles, ciertas reglas, ciertos estratos de regla que conforman lo que después nosotros denominaremos como la gramática. Entonces eso sería lengua, y vamos ahora al concepto de habla. Es la realización individual con la que cada hablante se expresa. Es el uso individual de la lengua. Vamos a comprender esto. En la medida en que yo aprendo la norma, ya sea de una manera intuitiva, en la misma relación entre la sociedad, que entiendo que para que un sujeto pueda asimilar mejor mi mensaje, debo mandar primero el sujeto y después el predicado y decir la casa es roja, pues en la medida en que yo entiendo esas reglas y las sé asimilar y las sé aprender, o sea, logro esto, pues puedo darle un estilo propio y darle pequeños tonos, pequeños matices a esa redacción oral. Eso se llama ya habla. Es el proceso en donde nosotros asimilamos la norma y decimos esto me sirve y esto no. Un ejemplo claro es el diccionario. El diccionario está ahí como un cúmulo de vocabulario apto para el español o para cualquier lengua, pero es un cúmulo de vocabulario, es un montón de palabras que no por ser parte del español es preciso que me las sepa todas. Es decir, en la medida en que yo convivo en un cierto círculo social, mi vocabulario se limita a las necesidades de ese círculo social. Bueno, pues es el proceso en el que el hablante se expresa, utiliza una parte del diccionario que le es útil. Eso se llama también procedimientos de habla, ¿no? Cómo el individuo va usando las palabras, va modificándolas, va estructurándolas de tal manera que se siente a gusto con la forma en que se expresa, en la forma en cómo interviene con los demás elementos. Entonces ya es un proceso individual, ya es un proceso de estilo que marca, pues digamos que el último eslabón de la cadena de comunicación. Ahora, aquí la reflexión que quiero que hagan es dónde vamos a trabajar, ¿no? En el momento de la lectura y la redacción, en estos procesos de lectoescritura, de aprendizaje, ¿qué podemos estudiar? Podemos trabajar sobre el habla, es decir, podemos estudiar el habla y tratar de normarlo y decir, este es el habla de los juarenses. Pues eso es muy complicado. Generalmente la lingüística y lo que estamos haciendo ahora en este curso es trabajar sobre la lengua.
La lengua está normada, la lengua me puede dar reglas sobre cómo se debe escribir una palabra o cómo se debe escribir una oración. En cambio, ya el habla es una actividad individual, subjetiva, que sí marca una relación dentro del estrato social, porque no es que la situación sea completamente de libertad y que haya un libre albedrío en la toma de decisiones, ¿no? La misma sociedad nos restringe y nos obliga a que acatemos ciertas normas básicas, si no, no podremos comunicarnos. Entonces este habla, aunque es individual, pues está atado a usos y costumbres, pero a pesar de que está atado a usos y costumbres, también hay un pequeño sesgo en donde el individuo puede darle su tono particular, y lo ven, por ejemplo, en este video. Ustedes me escuchan y notan los matices, el ritmo, el uso de cierto vocabulario, que eso no está normado y que tampoco no me identifica plenamente con un sector social, pero que sí da ciertos indicios para decir: esta persona no es del norte del país sino del sur, esta persona es parte de una clase media, esta persona está conformado como un hombre o una mujer. Entonces hay ciertos indicios que nos norman la cuestión del habla, pero es muy difícil trabajar sobre ellos y crear universales, ¿no? Crear una teoría sobre ello. Entonces generalmente cuando estamos en estos cursos de lectura y redacción, donde trabajamos es en el ámbito de la lengua, en el ámbito de las normas, pero hay que conocer los otros dos ámbitos que son más prácticos de relación humana, de relación social. Ahora vayamos a estos conceptos de lingüística general que bueno, fueron postulados por los primeros lingüistas formalistas, en especial por Saussure y Jacobson, que son los procesos de paradigma y sintagma. A lo largo de tu existencia has almacenado en tu cerebro palabras, experiencias, recuerdos, conocimientos, etcétera, que renuevas o incrementas mientras vives. Todo esto constituye tu repertorio, tu código, tu almacén. Ahora bien, todo este material que almacenamos en la mente, para aprovecharlo debemos organizarlo como si fuera un archivo, al que se recurre cuando se necesitan elementos lingüísticos para elaborar mensajes. Para organizar este material almacenado utilizaremos dos modelos: el modelo paradigmático y el modelo sintagmático. Lo que trata de entender, lo que trata de decirles esta diapositiva es que en la medida que uno aprende el lenguaje, que uno aprende a comunicarse, a relacionarse, lo que yo les mencionaba, se va uno usando un cierto vocabulario. Tu experiencia te dice que la palabra casa funciona muy bien, pero en tu ambiente decir casucha, pues casi no, entonces se rezaga esa palabra. Y decir chalé, pues menos, ¿no? Casi nadie utiliza la palabra chalé. Bueno, de esa la quitas. O mansión, tampoco, no la usamos mucho. Entonces hay palabras que te van a funcionar más que otras y que van formando parte de tu vocabulario. Esto también no implica, no implica que sea un vocabulario específico en el español. Tu vocabulario particular puede estar relacionado con otras lenguas, como en este caso, ¿no? Tal vez la palabra que utilizas mucho por el medio social, por la forma que le das tu estilo a tu habla, sea home en lugar de casa. Pues bueno, eso forma parte de este vocabulario. Ahora la pregunta es, cuando tú estás platicando con alguien y dice mi casa es pequeña, ¿por qué escogiste casa? ¿Por qué dentro del vocabulario que tienes tú, casucha, casona, departamento, home, chalet, mansión, por qué en ese momento en particular tomaste la palabra casa para hacer la oración? Y lo mismo pasaría en las palabras anteriores. Mi casa es roja, porque el verbo es en presente, porque roja y no colorada. Todas las palabras sufrieron un proceso paradigmático. No sabemos por qué tú escoges en ese momento casa en lugar de otras, ocupas el verbo en esa conjugación o no en otras. Ustedes me dirán, bueno, pero en el fondo sí, porque trato de decir este mensaje y si yo utilizaba la palabra mansión, pues no encajaba bien en la forma, en el contexto que trato de transmitir. Pues sí, tienen razón, pero a pesar de todo hay un elemento paradigmático.
Es decir, esto es una cuestión muy personal tuya, no lo sabe el individuo que está enfrente de ti. Para aquel individuo que te escucha o que te lee es un elemento paradigmático que tú hayas tomado esa palabra de otras. Entonces a eso nos referimos, de que es un proceso individual que no puede ser normado, porque la regla, el libro no te dice, no hay una parte que diga la norma del español. Cuando tú vayas a hacer una oración y trates de decir que tu casa es roja, pues debes de poner primero un pronombre posesivo como mi, después un sustantivo que sea casa, después el verbo en presente y después un adjetivo que esté como circunstancial de modo, marcando que es roja. No se van a encontrar esa regla, está todo eso abierto. Tú podías transmitir ese mismo mensaje con otras palabras, pero tú escogiste esa. Entonces ese es el elemento paradigmático. Vamos a ver si hay una diapositiva que hable de él. Pues sí, la hay. Bueno, lo puedes imaginar funcionando como un archivo o como un listado de todas las posibilidades lingüísticas que tienes almacenadas para elaborar tu mensaje. Funciona en forma vertical. Observa el siguiente paradigma, siguiente diapositiva. Verticalmente hay una serie de posibilidades lingüísticas de las cuales puedes seleccionar la que convenga para formar un mensaje. Vamos a ver la diapositiva. El caso que yo les decía. Tú tienes todo este vocabulario, es parte de ti, tal vez no sea parte de ustedes, esto es generalizado, ¿no? Estamos pensando en un lector ideal, tal vez ustedes no utilizarían estas palabras, pero imaginemos que sí. Tienes todas estas palabras para formar para transmitir un mensaje. El mensaje va a ser que hay unas plantas que son rojas. Entonces tienes todo esto y de repente por tus usos y costumbres, tus necesidades en este vocabulario vas tomando este elemento, este otro y vas conformando verticalmente porque vas palabra tras palabra, tras palabra, tras palabra, vas escogiendo de una manera paradigmática para el otro, una palabra tras otra para transmitir ese mensaje. Ahora, en la medida en que va esta línea diacrónica y se va avanzando hacia el futuro y uno sigue con el mensaje, con esta transmisión, en ese mismo momento en que estoy realizando este eje paradigmático, se da un eje sintagmático que tiene que ver con la norma. Lo que yo les mencionaba, si yo digo en lugar de las flores son rojas, digo rojas las flores son, o flores rojas las son, pues en la medida en que yo modifico en un plano horizontal el acomodo de esas palabras, el mensaje empieza a perder empatía con el receptor. ¿Por qué? Porque hay una norma que se establece socialmente en donde los usos y costumbres del lenguaje nos hablan que para que yo pueda entender un mensaje necesito que me pongan primero el sujeto, después la acción y después los complementos de esa acción, como en este caso. Las flores como sujeto son el verbo y el complemento de esa acción rojas. Eso ya es un plano sintagmático, que si bien escuchan, parece mucho sintagmático a sintáctico, y tendrán toda la razón. Son las normas en cómo voy a relacionar en un plano vertical las palabras dependiendo a la función que cumplen dentro de la oración. El sintagma, vamos a ver qué se puso en la diapositiva, se estructura seleccionando y combinando los signos lingüísticos que en forma de paradigma, archivo, tenemos en nuestra mente. El sintagma lo podemos imaginar en forma horizontal porque los signos que lo conforman se emiten en una línea de tiempo, es decir, uno detrás de otro, guardando entre sí la relación de dependencia. Ejemplo de las palabras listadas en la diapositiva anterior, podemos formar los siguientes sintagmas: las flores son rojas, la lluvia cae intensamente, los niños trabajan a prisa, etc. Lo que les menciono es una cuestión horizontal que tiene que ver con una línea de tiempo en donde yo tengo la habilidad de tomar este vocabulario, tomar paradigmáticamente ciertos elementos de este vocabulario y acomodarlos de tal manera según los usos y costumbres. Entonces yo anticipo esos usos y costumbres y voy soltando las palabras de mi mensaje según el lugar que normalmente ocuparía dentro de mi comunidad. Entonces ese es el plano sintagmático
pues sí, de la lengua. Pues bueno, esto es digamos que el ejercicio básico que deben aprender en esta parte, comprender perfectamente cómo funciona la lengua, el lenguaje y el habla, y estos elementos lingüísticos que implican el sintagma y el paradigma. Ahora yo les pediría que abordaran todavía más allá. Les recomiendo que lean el curso de Lingüística General de Saussure. Ahí van a encontrar muchos datos sobre esto, y es además muy interesante. Saussure va a ser el padre de la lingüística, y Saussure en sí no escribe ningún libro, sino son una serie de clases que se han, digamos que redactado de acuerdo a los apuntes de sus alumnos, y han conformado este curso de Lingüística General, en donde entenderán o podrán ver estos conceptos básicos en la lengua y en la conformación del lenguaje y del habla. Tan solo como último, recuerden que todos esos conceptos irán hacia el mapa lingüístico, pero bueno, como último punto, en esta lectura, en los tipos y niveles y las estrategias, poco a poco iremos hablando más sobre ello, pero quiero adelantar un poco ya que tengo esta imagen aquí, y es los distintos niveles que tenemos para hacer un resumen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una primera lectura que nos habla de una cuestión estructural o analítica. Imaginemos otra vez ese curso de Lingüística General de Saussure, ustedes lo conocen, lo leen, y en esa primera lectura o en ese primer momento de lectura ustedes logran clasificarlo y logran decir, bueno, este texto habla del español, bueno, tal vez no del español, habla de la conformación de la lengua, y en mi caso del español, y entra dentro de estos trabajos de humanidades, de español, de lingüística, y yo lo dejo en un cajón diferente a los textos que tengo de matemáticas o los textos que tengo de biología. Bueno, entonces ese es un primer nivel de lectura en donde yo pues conozco la estructura y empiezo a clasificarla, empiezo a notar que las primeras páginas introduce la cuestión de lo que es el concepto de la lengua, en las siguientes páginas las desarrolla y después me llega a una conclusión. Entonces ahí voy marcando la estructura de cómo está mi artículo, cómo está mi libro, en qué parte se divide. El segundo nivel ya implica una cuestión interpretativa. Ya después de ver de qué trata generalmente, ahora empiezo a entender cada una de sus partes. Trato de asimilar el contenido, de quedarme con lo más posible del referente. Trato de desentrañar el mensaje oculto sobre el cual el autor está tratando, seleccionando lo que me es útil de lo que no me es útil, y reflexionando por qué me es útil, por qué necesito estos conceptos. Esta segunda lectura es una lectura que hemos estado acostumbrados a hacer, que nos han marcado mucho en toda la preparatoria, que implica una cuestión memorística. Necesito memorizar los contenidos, porque después, posteriormente, esos contenidos podrán servirme en la vida diaria, pero en este momento lo que necesito es aprenderlos. Pues bueno, este segundo elemento interpretativo es un elemento común para todos nosotros, que en la medida en que uno aprende a leer, pues lo va uno perfeccionando, va perfeccionando esta cuestión de hacer resúmenes, de encontrar la idea general del texto, pero no llega ahí el acto de interpretación de un texto. El acto de interpretación todavía tiene un tercer elemento, que es al que quiero que ustedes lleguen, que es un tercer elemento crítico evaluativo. Aquí, en este momento, es cuando el sujeto es capaz de sintetizar, es decir, primero marcar un resumen. Tengo todos estos conceptos y el autor lo que quiere hacer con estos conceptos es tal cosa. Cuando logre resumir la intención del autor,
podré evaluar si esa intención es pertinente. Voy a poder decir, bueno, pues todos estos conceptos son muy útiles porque en realidad sí tiene razón Saussure, así funciona la lengua, así funciona el individuo, así funciona el lenguaje. Después de que puedo evaluar el contenido del texto, puedo emitir un juicio. Puedo participar de la línea diacrónica del intercambio de mensajes, de contenidos, y puedo decir, pues muy bien, Saussure se quedó en este momento, y yo creo que el paso siguiente de todos estos temas que ha tocado es esto, e interpreto e intento vislumbrar o ver más adelante, y creo que lo pertinente en este momento sería trabajar sobre estos elementos que Saussure no ha trabajado. Entonces, ya en ese momento, después de la evaluación, puedo emitir un juicio de lo que hay y de lo que no hay, y cómo puedo llegar a eso que todavía no está escrito, pero que la lectura me ha motivado a escribir. Entonces, estos son los tres elementos que tendrán que aplicar a su lectura el almohadón de plumas, y marcar, bueno, y después hacer este cuestionario de comprensión de lecturas, que estará abierto hasta el 30 de agosto, así que espero pues que lo hagan, y ya los estaré viendo por medio de este medio, ¿no? Saludos a todos.